את הדרך לשוב אליך. Shalom, shalom. Mi nombre es Sophie y mi nombre es Lady. y hoy vamos a hacer una receta muy especial. ¿Y cómo se llama esa receta, mi Sophie? Cupcakes. ¿Y por qué estamos haciendo una receta? Porque estamos en Shabbat. Así que comencemos con los ingredientes. Utilizaremos 3 tazas harina de trigo, 3 cucharaditas de polvo para hornear, aceite de coco, 3 huevos, 1 taza de leche esencia de vainilla y azúcar. y para el betún utilizaremos mantequilla sin sal, Azúcar glass, pepitas de colores, los moldes, color y colorante comestible. Y utilizaremos materiales que son el globo o el batidor, el pincel, la manga pastelera y una duya. Comenzaremos con la preparación. Lo primero que vamos a mezclar son las 3 tazas de harina de trigo Con las 3 cucharaditas de polvo para hornear. y no se nos puede olvidar la taza de azúcar. ¿Listo? Empecemos, mi Sophie. A mezclar. Prosigamos a los ingredientes líquidos. La leche, 1 taza, 3 huevos media tacita de aceite de coco. y esencia de vainilla. ¿Listo? Luego de mezclar todos los ingredientes anteriores, nuestra mezcla debe quedar con la siguiente consistencia. Si por algún motivo les queda un poquito seca, vamos a colocar un poquito más de leche. Pero para que ustedes lo tengan presente, así debe quedar nuestra mezcla. Ahora, con respecto a los moldes, vamos a llenarlos solo hasta la mitad, ya que nuestra mezcla va a crecer. ¿Listo? Ahora, en una bandeja vamos a poner mejor un poquito de aceite y lo vamos a esparcir con una brochita o un pincel para que no se nos peguen nuestros moldes a la bandeja. Entonces, luego de que terminamos de colocar la mezcla en nuestros moldes, procedemos a colocarlo en nuestro horno de 20 a 25 minutos. Así que nos vemos en el siguiente paso. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre el betún para decorar nuestros cupcakes? Vamos a hacer esa mezcla. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para esa mezcla? La mantequilla sin sal, También vamos a colocar en esa mezcla nuestro azúcar glass. Recordemos más o menos la cantidad que usamos, 1 taza más o menos en este tamaño para hacer esa mezcla. Entonces eso lo vamos a colocar aquí también. ¿Y qué más vamos a colocar, mi Sophie? vamos a colocar nuestro colorante comestible, Y obviamente. ese colorante, hay algo muy especial en ese colorante. Sucede que hay de muchos colores, pero en este caso mi Sophie escogió este color porque es su color Favorito. favorito. Bueno, entonces vamos a colocar no más de 3 goticas. Yo creo que es lo suficiente para poder lograr el color que queremos. Vamos a mezclar todo y esta mezcla, cuando terminemos la mezcla, vamos a colocarla en esta Manga pastelera, En la manga pastelera colocamos por dentro nuestra duya. y aquí vamos a cortar con unas tijeras para que nuestra duya quede lista y al momento en que terminemos nuestra mezcla la colocamos aquí adentro y empezamos a decorar. ¿Qué más necesitamos para nuestra decoración, mi Sophie? También necesitamos nuestras pepitas de colores para decorar y que se vea ese toquecito especial para Shabbat. Así que nos vemos en ese paso. ¡Tarán! Bueno, ya tenemos nuestra mezcla, el betún de color morado, lila, que es el color favorito de la niña. Y eso se lo colocamos, como lo dijimos anteriormente, en la
manga pastelera. con la duya aquí en la punta, si se dan cuenta, y empezamos a decorar. Para que ustedes lo sepan también, para la mezcla, también colocamos esencia de vainilla y quedó mucho más deliciosa. Entonces empezaremos a decorar, ¿verdad, mi Sofi? Vamos a empezar cómo nos queda esta decoración. Lo pueden decorar como ustedes quieran. ¡Ay, qué lindo! Quedan como estrellitas. Pues lo que ustedes quieran hacer, se puede hacer pues obviamente con esta... También hay varias duyas de varios Sí, tamaños, entonces si quieren comprar todas, solamente una, Para que con sus hijos puedan... compartir un tiempo especial. ¡Oh, qué Sí, quedó bonito! lindo. Ahora, Bueno, se vamos los a hacer vamos otra mostrar. vez. Bien hermoso y delicioso. Con estrellitas y una rosita. Ahora, ¿qué faltan? Las pepitas. Colócale las pepitas. Aquí yo voy a decorar otro mientras tanto. Mientras tú les muestras cómo vas a colocar las pepitas. Sí, las pepitas vamos a colocárselas así. Y listo, ya quedó nuestro cupcake. Ahora colócale pepitas a este. Vamos a colocarle más pepitas. Haz otra decoración, corazoncito. Para que la mezcla del betún sea un poquito más consistente, la deben de colocar en el congelador. Y así pueden de pronto hacer una decoración mucho más, como más bonita. Les va a quedar como más durita. Sí, para que no se caiga y no se derrita, por decirlo así. Eso. Oh, qué bonito. Y bueno, aquí ha terminado nuestra receta, pero no sin antes mostrarles las iniciales de nuestro nombre. La S de Sofía y la L de Lady. Bueno, como se pueden dar cuenta, hicimos varias decoraciones. Esto es muy bonito porque con sus hijos, con sus pequeños, se pueden divertir haciendo esta hermosa receta. Y pueden probar diferentes decoraciones con ellos. Y yo sé que se van a divertir y van a hacer esto. Va a ser un tiempo de familia muy hermoso, que eso hace parte también de nuestro hermoso Shabbat. Así que... muchas gracias por este tiempo con nosotros y esta es nuestra receta del hermoso día de Shabbat. Y espero les haya gustado y hagan esta receta porque no solamente es una rica receta, sino es una receta en familia. Así que así es. Shabbat Shalom. בזרועותיך. Bien, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a este tiempo especial, a este tiempo de hermoso día de Shabbat. Es un gozo poder estar compartiendo hoy con ustedes este tiempo especial, este tiempo que el Eterno nos permite para estar reunidos como familia y para reflexionar un poco y compartir un poco de su bendita escritura. Y precisamente hoy vengo con un tema muy bonito, un tema muy especial, muy interesante, un tema que ministraba el Eterno para este tiempo. ¿Qué anhela el Eterno en Omer Reshit? ¿Qué anhela el Eterno en este tiempo de primicias que ya estamos viviendo, que vivimos este año, este nuevo año? Y fue algo bien curioso porque todos anhelamos siempre entregarle lo mejor a nuestro Creador, entregar lo mejor para nuestro Padre, para alegrarlo a Él, para alegrar su corazón. Y esa es precisamente la instrucción, que quiere el Eterno en este tiempo de Omer Reshit y de aquí en adelante, diría yo, en este tiempo que estamos viviendo, en este nuevo año. Resulta que me encontraba leyendo una porción de la Escritura
exactamente en Primera de Crónicas capítulo 16 y encuentro una versión bien interesante, una versión que quiero compartirles hoy en el verso 41 y 42. Y dice lo siguiente, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 41 y 42. Dice, estos son los nombres de los hombres que fueron designados para la alabanza. Emán, Aritón, Jedutún, y los demás hombres Sadik, cuyos nombres permanecen en secreto. Miren esto tan interesante, porque la versión Reina Valera y las demás versiones no nos especifican esta parte en cuanto a los demás nombres, ¿no? Pero esta versión nos dice permanecen en secreto. Continúa diciendo, quienes daban gracias al Eterno, porque para siempre es su misericordia. Estos mismos hombres, Sadikim, cantaban alabanzas, no con instrumentos musicales, que también es totalmente diferente a lo que nos cuenta la Reina Valera y las versiones convencionales. Dice, no con instrumentos musicales, ni con panderos, ni panderetas, ni con trompetas, ni curvas, ni derechas, ni con címbalos resonantes, sino con boca agradable y con oración pura y perfecta. Continúa diciendo, con rectitud e integridad ante Yahweh, Elohim de los ejércitos, Adón de Israel, Adón de todos los siervos. Entonces, me parece muy interesante esta versión y muy propicio precisamente al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y lo primero que me llama la atención es, o bueno, digamos que lo primero en lo que nos fijaríamos todos es en el nombre de la cabeza de este grupo de adoradores, ¿no? Entonces nos dice que es Emán y Jedutún, aparecen en esta versión. Cuando nosotros vamos a ver su nombre en el hebreo, vamos a empezar a analizarlo uno por uno, Heimán se traduce como fiel, ¿no? Y esa palabra Heimán o Emán viene de la raíz o de una raíz en el Strong 539 que es Amán, su raíz primaria, y se traduce como levantar o mantener, y se traduce también como firme o fiel o de confianza, ¿no? ¿Qué nos describe de alguna manera el nombre de este personaje que nos da la escritura como cabeza en la adoración para ese momento? Nos describe un hombre con características, un adorador con características muy importantes, ¿no? Características importantes para tener en cuenta en cuanto a la adoración y en cuanto a cómo debemos estar cada uno de nosotros cuando vamos a adorar a nuestro Padre. Cuando lo miramos desde una definición griega, encontramos que es la palabra pistikos y se traduce como digno de confianza, como genuino, como no adulterado, como puro. Entonces, fíjense quién era este Emán, que nos muestra esta versión, que nos deja ver a un hombre muy bien delante de los ojos del Eterno, ¿no? Un hombre sensato, un hombre correcto, un hombre que es apto para estar en la presencia del Eterno adorándole, y muy seguramente por eso es escogido. El otro nombre que encontramos es Yedutún. O Jedutún aparece en la otra versión y lo encontramos cuando vamos a mirar su definición en el hebreo. El significado principal
de este nombre Yedutun es laudatorio. Y esta palabra es un poco extraña. Laudatorio. ¿Qué significa laudatorio? Se traduce literalmente como que contiene alabanza, ¿no? Alguien que contiene alabanza. Y cuando vamos a mirar su raíz encontramos que es la palabra yada, que se traduce como reverenciar o adorar con las manos extendidas. Entonces, son dos requisitos fundamentales. ¿Para qué? Para un adorador, para una genuina adoración. Requisitos como la fidelidad al Eterno, requisitos como llevar la alabanza, y esto es importante, ¿no? Es importante ver cómo nos va mostrando la escritura a través de los significados de los nombres de estos dos, digamos que de estos dos encargados que el Eterno asigna para la alabanza, y nos damos cuenta que ellos no son simplemente adoradores, no es como se dice de muchos hoy en día, que llevan la música en la sangre, ¿no? O el talento, tienen el talento, sino que nos da a entender estos significados en cuanto a sus nombres, que llevaban la alabanza dentro, haciendo referencia a una alabanza que viene o que nace del alma, ¿no? No es una alabanza forzada, sino más bien es una alabanza natural que nace del alma de ellos por gratitud, porque entendían y comprendían que para siempre es la misericordia del Eterno. Ahora bien, dados esos requisitos, viene algo importante, que es en lo que quiero centrarme hoy y que es en donde creo que entramos cada uno de nosotros como hijos del Eterno, ¿no? Nos decía esta versión, y fue lo que me llamó la atención, que habían un grupo de adoradores secretos. Y lo curioso de todo esto es que los nombres de esos adoradores secretos pues no están escritos, no están reportados dentro de la escritura. Ahora, si me lo permiten, creo que esos adoradores secretos no aparecen sus nombres ahí, porque el Eterno nos da la oportunidad o está dando la oportunidad, queriendo enseñar que el nombre de esos adoradores secretos iban a ser todos los nombres de aquellos adoradores, que estarían en el fin de los tiempos, que aquellos adoradores que en lo íntimo de su vida, en lo íntimo de su alma, aún pasando desapercibido o desapercibidos para muchos, pasando desapercibidos para los hombres, pasando desapercibidos quizá dentro de su misma comunidad, van a ser esos verdaderos adoradores, y van a ser adoradores aceptos y verdaderos, repito, porque tienen tres ingredientes fundamentales, y creo que eso es lo que el Eterno anhela para este Omer Reshit y para este resto de año y para el resto de cada una de nuestras vidas. Tres ingredientes fundamentales que nos dejaba saber la escritura: la boca agradable, una oración pura y perfecta, nos decía, y por último, rectitud e integridad ante el Eterno. Entonces, si hablamos de esos verdaderos adoradores que aparecen en la escritura como adoradores secretos, pues deben tener primero una boca agradable. Cuando nosotros vamos a mirar esa palabra agradable en el hebreo, es la palabra ratzón, y ratzón se traduce como deleite, ¿no? Como ser aceptable o acepto, ser agradable, ¿no? En este caso, refiriéndonos ante el Eterno. La boca agradable es aquella que produce deleite, y esa es una de los significados de esta palabra ratzón, el deleite. Entonces,
un verdadero adorador de los que nos habla la escritura aquí, que están en el secreto, la primera característica que debe tener es esa boca agradable, esa boca que produce deleite. Ahora, ¿deleite para quién? Deleite para nuestro Padre, para nuestro Creador. ¿Y qué será lo que le provoca deleite al Eterno? Dice la escritura, nos enseña a través de Proverbios 12:22. Miren lo que dice tan interesante. Los labios mentirosos son abominación a Yahweh, pero los que obran fielmente son su deleite. Entonces, vemos y aprendemos que para el Eterno le es abominable la mentira, pero por otro lado le es deleitoso el que obra con fidelidad. Ahora, ¿qué es fidelidad en el hebreo? Pues vamos a verlo. Y fidelidad en el hebreo es la palabra emuná. Y emuná se traduce como fidelidad, como firmeza y como seguridad. Entonces, aquel que tiene plena seguridad en el Eterno, aquel que es fiel a su palabra y el que se mantiene firme en sus convicciones. Ahora, convicciones que están basadas y sujetas a la instrucción del Eterno, a su bendita Torah, ese es el que es deleitoso delante del Eterno. Entonces, fíjense cómo para este tiempo y para este momento, y había algo bien interesante que sucedía aquí en nuestra casa, y es que generalmente nos encontramos o nos reunimos para celebrar las fiestas del Eterno, y algo que el Eterno instruía en este tiempo para nuestra casa era como primera fiesta. No, no los quiero ver celebrando, no los quiero ver saltando, no los quiero ver brincando, no los quiero ver. Quisiera ver más bien una actitud de humillación para iniciar este año, para iniciar este tiempo, para iniciar este ciclo de fiestas. Y entonces fíjese cómo la instrucción que el Eterno nos está dando aquí en este Omer Reshit es, hombre, no necesito gente que interprete muy bien instrumentos, no necesito gente que, que sea la más alegre o que tenga la capacidad de animar a toda una comunidad y de hacerles o permitirles pasar un rato eh, muy gozoso, ¿no? No necesito gente que sobresalga, sino que más bien necesito gente que sea fiel, que sea firme, que, que sea segura, ¿no? Segura en el Eterno, que sea fiel a Él, que sea fiel a su palabra y que sea firme en sus convicciones basadas en la Torah, en las instrucciones del Eterno. Entonces, ese es el que va a ser deleitoso delante del Eterno. Aprendemos de esto que el primer requisito para ser un adorador en lo secreto es la emuná. Una emuná cimentada, una emuná establecida conforme a su bendita palabra, a su bendita escritura. La segunda característica que encontrábamos era una oración pura, una oración perfecta. Entonces vemos cómo la tefilá, la oración pura, nos está hablando de qué, del carácter o de una característica a su vez del carácter de la persona que está realizando esa oración. Y debe ser un corazón puro, un alma pura. Cuando vamos a mirar qué es ser puro, nos vamos a encontrar con que es ser una persona clara. Vamos a verlo un poco desde el punto de vista hebreo. Desde el hebreo esa palabra puro es la palabra sak y se traduce como claro, como limpio, como puro. Se deriva a su vez de una raíz que es sakak, que se traduce como ser transparente o ser limpio moralmente. Entonces, se traduce también como ser translúcido, ser inocente. Entonces, alguien puro, podríamos decir,
que alguien puro es una persona limpia, es una persona transparente y es una persona translúcida. Es decir, una persona que permite ver su interior, digamos, de alguna manera. Una persona que no es condenada, una persona que es limpia en su caminar, que es limpia en su diario vivir. Es una persona que, y este es un término bien especial, diría yo que de aquí de la casa, ¿no? Es una persona que es un libro abierto, que es una carta abierta para todo el mundo. Entonces, quiero que vayamos a la escritura y miremos un poquito esta cita que me parece bien importante para tener en cuenta. Segunda de Corintios 3:2 dice lo siguiente: ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. En otras palabras, Pablo le dice a los discípulos de Yeshua en Corinto que son cartas abiertas que las escribió el Mashiach utilizando con tinta al Ruach HaKodesh. Cuando nosotros miramos un poquito esa palabra carta desde el griego, es epístole y se traduce como mensaje escrito, como carta o como epístola, perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo la escritura aquí? Y esto me parece muy importante y muy interesante, porque cuando entendemos este tipo de cosas que nos muestra la bendita palabra, es cuando se nos va aclarando aún más la vista y cuando vamos aprendiendo a ser más conscientes de lo que estamos haciendo, de a quién pertenecemos y de a quién le servimos. Fíjese que según lo que nos habla aquí, lo que leíamos en Corintios, nos está diciendo básicamente que cada uno de los discípulos del Mesías, que cada uno de nosotros, de los que tomamos la decisión de servirle a Él, si hacemos las cosas de manera correcta, lo que Él va a hacer es plasmar un mensaje escrito en cada una de nuestras almas a través del Ruach HaKodesh. Y si me lo permiten, a lo que se refiere esta palabra y lo que nos está queriendo decir es, como lo dice la escritura, también en un texto, no todos somos brazos, no todos somos ojos, no todos somos piernas, hacemos parte de un cuerpo, es decir, tú tienes un propósito, el Eterno te escogió a ti y te llamó a ti con un propósito, y ese propósito es ese mensaje escrito que tienes en tu alma a través del Ruach HaKodesh, y es nuestra tarea y es nuestra encomienda, esa encomienda que tenemos para salir y dar fruto. Pero fíjense cómo vienen pasos en medio del orden de nuestro Creador. Y viene, a pesar de que Él tiene listo ese mensaje para cada uno de nosotros, ese propósito para cada uno de nosotros, pues básicamente tenemos que ser transparentes, tenemos que entrar en el orden del Eterno, conocer su plan, entrar en su plan para que podamos ser útiles en sus manos y podamos llevar ese mensaje que Él ha escogido para cada uno de nosotros. Entonces, es bueno a este momento que usted se pregunte, oiga, ¿cuál será mi mensaje? ¿Ya sabe cuál es? ¿Ya lo tiene claro? De no tenerlo claro, es una oportunidad muy especial para que usted entre en la presencia del Eterno y empiece a averiguar cuál es ese mensaje que el Eterno ha escogido para usted y para su vida. Vamos a continuar en esta hora. Ahora, estábamos hablando de ser transparentes, de ser limpios. ¿Cómo hacemos para limpiarnos? De tal manera, porque uno de los significados que encontrábamos era ser translúcidos, ¿no? Y entonces muchos estarán diciendo,
pues hombre, ese de ser translúcido me suena casi como a ser perfecto, eso de ser translúcido me suena casi como a que no puedo fallar y soy ser humano y cometo errores todo el tiempo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa y qué nos dice la escritura. Debemos limpiarnos, debemos ser translúcidos, que puedan ver a través de nosotros. ¿Será posible? Claro que es posible. Juan 15:3 nos dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado o que les he hablado. Entonces, fíjense que nos está diciendo el Eterno a través de su escritura que lo que nos limpia es su dabar, su bendita palabra. Por eso la importancia de que cada uno de los creyentes o de que cada uno de aquellos que se hacen llamar hijos del Eterno o Talmidim de Yeshua o bueno, como se hagan llamar, de aquí la importancia de estar leyendo su bendita palabra, meditando en ella todos los días, para que encontremos no solo conocimiento, sino para que cada día nuestra alma sea limpiada, a pesar y a raíz de nuestros errores y de nuestras fallas. Ahora, ¿cómo nos limpia la palabra? Pues muy fácil, cuando empezamos a leer la escritura y empezamos a entender que dentro de ella hay una serie de instrucciones que el Eterno nos va dando y que van aplicando a nuestra vida, pues empezamos a limpiarla cuando ponemos por obra sus mandamientos, cuando ponemos por obra sus misbot. Entonces, debemos empezar a pasar más tiempo con el Eterno, debemos empezar a pasar más tiempo con su bendita palabra si queremos ser esos adoradores escogidos para el secreto, ¿no? No esos que son reconocidos por todo el mundo aquí en este planeta Tierra, sino que si su intención es ser uno de esos adoradores, que aunque no lo reconozca el mundo entero, que aunque no lo reconozcan los seres humanos, lo reconoce el Eterno, pues le estamos o nos está dando el Eterno ciertas instrucciones para alcanzarlo. Y a este punto, después de las 3 instrucciones que nos dio atrás, nos está diciendo, oigan, ¿cómo se pueden limpiar? Para que lleven a cabo esa segunda instrucción de ser limpios, ¿cómo pueden hacerlo? A través de mi palabra. Y con mi palabra, ¿cómo se hace? Pues simplemente obedeciendo sus instrucciones, aplicando sus misbot. Cuando nosotros estudiamos los misbot del Eterno, vamos a encontrar que hay unos que nos hablan de limpieza, ¿sí? Y que nos hablan de impureza. Pues es bueno dar una repasadita a todo esto. Los van a encontrar también como Tamé y Tajor, limpieza e impureza. Entonces, la oración pura es aquella que se hace conforme a la Torá, es aquella que se hace conforme a la Escritura. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? Que de hacer lo contrario, una oración quizá basada en los pensamientos, en las situaciones que se viven, en el contexto en el que está viviendo, pues hombre, no, tal vez no es tan correcta y sí puede resultar de alguna manera convirtiéndose en abominación, dirían algunos, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado a medida que avanzamos, a medida que el Eterno nos va entregando y nos va permitiendo conocer cada vez más de su bendita palabra y de sus instrucciones, debemos ir tomando decisiones en nuestra vida y debemos ir cambiando ciertas cosas. La oración que tenemos ahora mismo no puede seguir siendo la misma que teníamos hace 8, 10, 15 años cuando usted empezó, sino que ya a este punto el Eterno, a través de su bendita instrucción, a través de toda la formación, lo debe llevar a usted en un avance, en un ascenso, si se quiere, en el que usted ha ido madurando y ha ido entendiendo muchas cosas y nos está diciendo ahora mismo que ya la oración que agrada al Eterno es aquella que se hace conforme a su bendita palabra. Proverbios 28:9 dice lo siguiente, dice, si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su oración es abominación. Entonces fíjese cómo cuando estamos
muy pegados a su bendita palabra, cuando vivimos en comunión con Él, con su bendita instrucción, pues nuestra oración va a ser agradable para el Eterno. Entonces, podríamos decir ya, modo de conclusión, que una oración correcta es aquella que se hace conforme a la Torá, pero no solo recitando, ojo, porque es que encontramos hoy en día muchas situaciones, muchos lugares, muchos personajes que, bueno, entonces es conforme a la Torá, vamos a recitar un montón de oraciones. Y resulta que tampoco se trata de eso. Se trata de hacer una oración conforme a la escritura del Eterno, pero con ese corazón dispuesto, con un alma dispuesta, con un alma abierta, con un alma limpia, con una persona que, que no tiene temor de abrir su alma delante del Eterno, de que venga, de que escudriñe su corazón, de que escudriñe su interior. Una persona que no tiene un doble discurso, una persona que no es uno delante de toda la comunidad y otro en lo escondido donde nadie lo ve o cuando está solo, cuando nadie está atento atento a lo que hace esa persona, ¿no? Entonces dice que se debe tener una oración conforme a la bendita escritura, pero una oración acompañada de un corazón limpio, honesto, de un alma pura, abierta, honesta delante del Eterno, y permitir siempre que sea Él que venga a escudriñarnos a nosotros y a pesar en las intenciones y la condición de nuestra alma, ¿no? Dice el texto con el que iniciamos que debe ser una oración pura y perfecta, y vimos que la pureza está dada ¿por qué? Por la vida sin apariencias, pero además con la Torá escrita como en una carta, y la palabra, esa palabra perfecta, eh, o completamente perfecta, se traduce como que el Eterno a través de su escritura, cuando lo permitimos que venga, cuando permitimos que Él entre, pues simplemente cada día nos va a ser más aceptos delante de Él. Diría yo que no es, tal vez esa expresión perfecta no es la correcta, sino es plena más bien delante del Eterno. Vamos a estar, vamos a ser plenos y correctos, íntegros es la palabra, vamos a ser personas íntegras delante de Él. Dice el Salmo 19:7, la Torá del Eterno es perfecta, convirtiendo almas. El testimonio de Yahweh es fiel, instruye a niños amamantando. Entonces, la perfección de nuestra oración, ¿quién la va a dar? La escritura, la Torá, que es perfecta y nos va a llevar siempre a ser íntegros completamente delante del Eterno. Y ahí viene el tercer principio que aprendíamos o que nos daba la escritura, que es rectitud e integridad. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un ruach recto dentro de mí. La rectitud del corazón se logra mediante ¿qué? Mediante una teshuvá genuina, ¿no? Somos conscientes, y lo decía hace un momento, que ninguno de nosotros está completamente limpio, ¿no? Nadie se encuentra correcto siempre e irreprensible delante del Eterno. Nadie es intachable delante del Eterno. Estamos en un proceso de formación, cada uno de nosotros, y ese proceso terminará hasta el día que cerremos nuestros ojos y partamos de este mundo. Siempre vamos a fallar en algo, día tras día. Por consiguiente, lo que necesitamos hacer cada día es teshuvá, ¿no? Ese proceso de teshuvá que se traduce como arrepentimiento. Todos los días debemos ir a la presencia de nuestro Creador con esa actitud y con ese arrepentimiento genuino, a causa de que no somos perfectos. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿O qué es esa actitud de arrepentimiento, de teshuvá? Pues querer cada día volver a lo correcto de su palabra, a lo correcto de su escritura, a lo perfecto de su Torah. Tener esa actitud
tener esa humildad de cada día presentarnos delante de Él, de reconocer que fallamos, de reconocer que sin Él no somos nada y de entender que tenemos que volver a Él y a su bendita palabra. No en vano, por eso el Eterno le daba instrucción cuando vemos a Josué, ese texto que todos, creo yo, lo conocemos y lo tenemos grabado, y es: esfuérzate y sé valiente para no apartarte de lo que está escrito en la bendita palabra del Eterno, y medita de día y de noche en ella y todo te saldrá bien. Entonces, esa es la actitud de arrepentimiento: volver cada día, cada noche a esa presencia de nuestro Creador, volver íntimamente con la actitud de volvernos a la Torá. El pecado, la transgresión de la Torá, nos hace perder esa rectitud, esa integridad y esa pureza, ¿no? Pero cuando venimos a Él con ese arrepentimiento genuino, con esa teshuvá genuina, entonces esa rectitud, digamos que vuelve a estar delante de nosotros y delante de nuestro Creador, ¿no? Entonces, algo que siempre va a pasar es que el caminar en rectitud siempre va a permitir que cada uno de nosotros, como hijos del Eterno, como discípulos, como talmidim suyos, podamos dar fruto y podamos fructificar para Él y delante de Él, ¿no? Lucas capítulo 8, verso 15 nos enseña, dice la Escritura: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, fíjense que el producto final de una vida de adoración bajo estas características o bajo estas facultades que tienen y que deben tener los adoradores en lo secreto es el fruto del Ruach HaKodesh. El amor en cada una de sus manifestaciones, dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está contra estas cosas, dice la Escritura. Entonces, la manifestación, por la manifestación de este fruto del amor con cada uno de los derivados que acabamos de ver, llegamos a conocer ¿qué? Llegamos a conocer una persona, como lo dijo nuestro amado Yeshua: por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces, una persona que cumpla con estos requisitos, un adorador que cumpla con estos requisitos, sin lugar a dudas será un adorador en lo secreto, un adorador reconocido por nuestro Creador, un adorador que será testimonio correcto y un muy buen testimonio para todas las personas que estén a su alrededor, y será muy seguramente ese tipo de adoradores que al hacer su trabajo en lo secreto, el Eterno le permitirá ser reconocido en público, no a él, sino lo que hay dentro de él y lo que tiene para enseñar a los demás. Entonces, ya para terminar, quisiera que quedara muy claro que orar y adorar no es simplemente leer un libro de oraciones cada día o aferrarnos a un sidur cada día, porque eso es simplemente hacer oraciones repetitivas, ¿no? Entonces, el orar delante de nuestro Creador, el adorarlo de manera agradable, tiene todo que ver con una persona restaurada en su alma, tiene todo que ver con una persona que se ha tomado el trabajo de conocer a su Creador, de conocer a aquel a quien dice servirle. Tiene todo que ver con una persona que ha permitido que Él venga y ponga orden a su alma, ponga orden
en su vida y tiene todo que ver con una persona que al permitir todo esto está demostrando su amor sincero, leal e incondicional para Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Creador, que su intención no es sobresalir ante los ojos de los hombres, sino que su intención más bien es agradar a aquel que le dio la vida, agradar a aquel que le dio la oportunidad de alcanzar salvación y servirle, ser útil en sus manos. Así es que anhela nuestro Creador en este Omer Reshit. Me atrevo a decir que anhela eso, que anhela esos hijos que su única preocupación y su único afán es encontrarse en lo secreto con su presencia. Anhela encontrar quizá hijos que dejen un poco el afán y las muchas actividades y tengan el tiempo más bien para venir a lo secreto a adorarle, para venir a lo secreto a ministrar su presencia, para venir a lo secreto donde no hay nadie más y cerrada la puerta, tengan ese tiempo de intimidad con Él, de intimidad con nuestro Padre y se pueda de alguna manera llevar a cabo y desarrollar esa relación tan anhelada de parte de Él y a veces creería yo que más de parte de Él que de muchos de sus hijos, ¿no? Entonces, de esta manera, terminamos de esta manera, me despido anhelando que sea nuestro bendito Abacadosh ministrando al alma de cada uno de los que tienen la oportunidad de escuchar esta pequeña reflexión en cuanto a esos adoradores en lo secreto, a esos adoradores que tenemos la oportunidad de ser tú y yo y cualquiera que anhele, pero esos adoradores que están dispuestos a ser esforzados y valientes para obedecer y cumplir con las características que el Eterno nos entregó el día de hoy. Que el Eterno les continúe bendiciendo y que terminen de pasar un hermoso Shabbat. הדרך בסופה אחיה, אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיום